En el video del día de hoy te voy a mostrar cómo vas a poder importar tu página web completa a un nuevo hosting sin la necesidad de utilizar un plugin de pago. Todo lo que ustedes van a ver en este video lo vamos a hacer con un plugin gratuito. También te voy a enseñar un pequeño truco para aumentar el tamaño de archivo a la hora de importarlo. Así que si estás interesado en saber cuál es el plugin, cómo utilizarlo y cuál es el paso a paso a seguir, te recomiendo que vea este video. Así que comencemos. Para ello nos vamos al área de plugin y desde aquí vamos a añadir este nuevo plugin. Nos vamos a la opción que dice popular porque es uno de los plugins más utilizados en esa área. Este es el plugin que vamos a instalar, WP Migration Backup. Tiene más de 5 millones de instalaciones activas, compatible con la última versión que tenemos de WordPress, muy importante. Y hace 5 días fue su última actualización. Aquí nos da algunos detalles de todo lo que nos ofrece este plugin, pero en el transcurso del video vamos a ir viendo cada uno de ellos para ver cómo le sacamos el mayor provecho. Simple, le damos a instalar y después que lo instalamos simplemente le damos a activar y ya aquí tenemos nuestro plugin activado. Bien, aquí ya tenemos el área de que podemos trabajar el plugin. Tenemos lo que es importar y exportar, que es la parte que más nos importa a la hora de utilizar este plugin. Lo demás ya es una copia de seguridad que hice de prueba para ver que todo esté funcionando bien y todo está perfecto. Y esta parte de aquí es mayormente para lo que es la versión de pago, cosa que no vamos a utilizar. Todo lo vamos a hacer con la versión gratuita. Lo primero es vamos a exportar el contenido o todo el contenido que tengo dentro de mi página web. Voy a seleccionar la opción de archivo y ya aquí me está creando el archivo. Me dice que tengo el peso del archivo es de 354 megas. Le voy a dar un clic para descargar lo que sería el backup de mi página completa. Ahí está todo, imágenes, páginas, todo lo que yo tengo creado en mi página edwincepeda.com está ahora mismo descargándose en un archivo para poderlo exportar a otro hosting. Así que vamos a esperar que termine ese proceso para continuar con la segunda parte, que es ir a Hostinger, que es el que estoy utilizando para este contenido, y crear una página web desde cero para poder importar todo lo que tiene mi página. Recuerden que debe de ser una página desde cero, que solamente tenga instalado lo que es WordPress. No puede tener instalado más plugin porque lo que haría es que se duplica lo que es el contenido que tenga la página. Porque lo que queremos es ya una página que la hemos diseñado, sea un servidor local o en un hosting de prueba, pasarlo ya a lo que es la página, el hosting oficial donde estará alojado la página web. Así que ya casi está terminando el proceso, aunque ustedes no lo están viendo en este momento, pero sí ya casi está terminando de descargar el archivo para poderlo importar. Muy bien, ya aquí ha terminado, ahí se ve que ha terminado la importación del archivo y ahora, como le dije, me voy a ir a Hostinger y voy rápidamente a crear una página de prueba. Vamos a darle a añadir nueva página, le digo que lo quiero crear en WordPress y simplemente espero el proceso de la creación de la página. Esto lo dejo por defecto, no modifico absolutamente nada. Aquí no voy a elegir ninguna plantilla de base, por aquí igual, simplemente quiero esto lo voy a deshabilitar, no voy a utilizar nada de lo que me ofrece. Le damos a siguiente y aquí voy a elegir este dominio de lo que tengo para la página y ya es simplemente esperar el proceso de instalación de WordPress. Como pueden ver, con Hostinger es muy fácil y sencillo hacerlo. Ya es simplemente él se encarga de lo que es la instalación y la creación de lo que es la cuenta y todo lo necesario para que su página web funcione correctamente. Esperamos que termine este proceso
ya va en un 43, casi estamos en un 50, la mitad. Ahí está añadiendo lo que es el dominio. Y ya lo que faltaría serían algunas opciones adicionales, algunos plugins que instala Hostinger por defecto, relacionado al mismo hosting. Y en unos segundos, minutos, ya estaremos listos para trabajar esa parte. Ya ahí está 100% listo, como pueden observar. Vamos ya a esperar a que entremos y ya estamos dentro de nuestra página web. Como pueden ver, todo está desde cero. Yo voy a desinstalar algunas opciones que tengo por aquí que se han instalado. La voy a borrar. Vamos primero a desinstalarla y vamos a borrarla. Dimos que sí. Y ahí está haciendo el proceso. Ya aquí tengo un proyecto 100% desde cero. Y ahora vamos a instalar el plugin para lo que es el área de importación. Vamos a cerrar por aquí. Instalamos. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos creado. Y ahora vamos a darle a importar. Aquí muchos de ustedes se van a encontrar con este pequeño problema, pero ese problema tiene solución. Como pueden ver, déjenme traducirlo para que se entienda. Aquí me dice que solamente puedo subir 2 GB de almacenamiento. Eso es en mi caso. En el caso de ustedes puede hacer que el tamaño sea menos de 2 GB. Porque yo tengo 2 GB y ustedes quizás tengan, qué sé yo, 128 megas. Por una sencilla razón. Aquí mismo nos lo explica que podemos aumentar el límite de subida de archivo haciendo algunos ajustes dentro de lo que es el hosting. Así que aquí usted le da un clic y le va a presentar un video, pero aquí nos muestra los pasos que tenemos que seguir para modificar lo que es esa área en el hosting, que es esta parte de aquí, que es el máximo de archivos subidos. En el caso de ustedes puede hacer que le aparezca así en 128 megas. Si la descarga que usted va a instalar sobrepasa los 128 megas, no se lo va a permitir. Pero con lo que les voy a mostrar en este momento, ustedes van a poder elegir la cantidad de tamaño de archivo que va a permitir de instalar. Así que vámonos a Hostinger para mostrarle el paso a paso a seguir. Lo que le voy a mostrar le va a servir para cualquier tipo de empresa de hosting, porque ya lo he visto que lo han hecho tanto con Hostinger como con otras empresas. Es simplemente seguir el paso a paso. Bien, ahora nos vamos a Hostinger. Yo aquí tengo estoy en el área de página. Y en este caso, a la página web que yo quiero importarle todo el contenido del backup que hice, es a esta página. Entonces, me voy a ir a lo que es el área de cPanel. Y desde aquí me voy a ir a archivo de administrador. Vamos a esperar a que cargue. Dura un ratico, a veces lo hace rápido, pero en la mayoría de los casos dura un poco de tiempo. Muy bien, de aquí yo me voy a dirigir a la carpeta que dice Public HTML y voy a ubicar, y desde aquí vamos a abrir este archivo. Y debajo del archivo es que vamos a copiar esta línea de código. Vamos a seleccionarla y la copiamos por aquí. Y aquí ya simplemente modificamos el tamaño. Vamos a suponer que si en su caso la página web que usted ha creado y la que quiere exportar pesa 256, aquí usted viene y pone 256 o 512 también lo puede hacer. 512 que sería lo recomendable. Y ya absolutamente con eso, dándole a guardar por aquí, ya tenemos solucionado esa situación. Si usted cuando entre de nuevo a la página y le da a refrescar, aquí debería de cambiar el tamaño de almacenamiento. En mi caso, como tengo 2 GB, no realmente tengo esa limitancia.
Aquí simplemente lo que voy a hacer es buscar el archivo. Me voy a ir a lo que es el área de carpeta. El archivo se descargó en descarga. Y aquí simplemente lo suelto dentro de este círculo que se ve aquí. Y ya con eso está haciendo el proceso de lo que es la importación. Simplemente esperamos un tiempecito. La mayoría de los casos lo hace bien rápido. Ahí, como pueden ir observando, el proceso ya va casi llegando al 20%. Pero es como le digo, deben hacer el proceso como se lo mostré, el paso a paso así. En caso de que le dé algún inconveniente, o me lo deja saber en la caja de comentarios, o lo más recomendable es que le pidan al soporte técnico de la empresa donde usted tiene el hosting que le haga ese cambio que yo le mostré. Es muy fácil de hacer y no creo que ellos se opongan a hacer ese cambio. En caso de que no se lo permita, ya usted tiene la forma de cómo realizarlo. No afecta absolutamente nada que pueda afectar a la página. Es simplemente agregándole unas opciones para aumentar la velocidad de archivo de carga. Eso también no necesariamente sea para hacer backup. A veces sucede que usted quiere subir muchas imágenes al mismo tiempo a su página web y si sobrepasa ciertos límites no se lo permite. Bien, y después de unos minutos ya ha terminado lo que es el proceso. Como pueden observar, aquí me dice que mi sitio web ha sido importado correctamente. Ya simplemente le damos a finalizar y vamos a actualizar la página. Ahí actualicé la página y vamos a ir viendo. Primero voy a previsualizar la página para ver si ha copiado toda la información del sitio. Vamos a verla aquí y toda la información que tiene mi página edwincepeda.com ya la tengo disponible en lo que es esta nueva página web. Bien, muchachos, como pueden observar, con este plugin podemos hacer migraciones completas de nuestra página web. Mi recomendación es que si es una página web que usted ha creado en local o en un hosting de prueba, no la cargue de todo el contenido que va a llevar la página para que así el archivo no sea tan pesado. Porque en algunos casos he visto personas que le ha dado el problema que el archivo ser tan grande, aunque tengan la capacidad de poderlo importar el archivo, a veces la conexión se pierde y es a veces problema del mismo servidor o de su conexión a internet. Para evitar ese inconveniente, usted hace, vamos a suponer, la página, las imágenes que sean necesarias, pero el contenido y lo demás cosas que le quiera agregar, ya hágalo cuando esté en el hosting final donde se va a publicar la página web. Así que, como siempre, cualquier pregunta que tengan, muchachos, me lo dejan saber en la caja de comentarios. Recuerden, si siguen los pasos que les mostré, pueden aumentarle el tamaño de lo que es la carga de archivo a lo que es este plugin. Como siempre, le agradezco mucho a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Es lo único que nosotros le pedimos a cambio del contenido que ofrecemos aquí. Si todavía no está suscrito, ya lo sabes, suscríbete para que pueda ver todo este contenido que cada semana estamos subiendo en el canal. Y por el día de hoy, muchachos, me despediré de todos ustedes. Me despido de todos ustedes y nos veremos pronto en un próximo video.